Bienvenidos al tercer episodio de Cuidar, Crear, Contar, un podcast sobre arte y salud en Latinoamérica. Somos Mariana, Marian y Claudia, somos tres mujeres apasionadas por arte y salud desde diferentes frentes. Mariana es música de Argentina e investigadora en temas de salud y arte. Y Marian y yo somos médicas, pero también somos artistas. Marian es poeta y yo soy artista visual y bailarina también. Y en nuestros caminos hemos buscado cómo juntar ambas, cómo juntar arte y salud y cómo abogar para que llegue a diferentes espacios, sobre todo aquellos en los que nunca hay tiempo ni recursos para brindar una atención más humana. Entonces, eso nos motivó a armar este podcast y hemos estado mapeando personas de diferentes partes de Latinoamérica, porque en Latinoamérica tanto arte como salud se entienden de una manera distinta a otras regiones. Y eso nos llevó a encontrarnos con Aline, que es nuestra invitada de hoy. Y Aline es de Brasil y nos encanta porque evidentemente, como pueden ver, este es un podcast en español y felizmente Aline habla español muy fluidamente también y va a poder contarnos su experiencia juntando arte y salud y cómo ha sido su recorrido. En el episodio anterior tuvimos a Maritza Pintado, que es médica de Perú, neuróloga, que es bailarina también, y Aline nos va a contar una perspectiva un poco distinta de la danza y la salud desde su experiencia en Brasil. Entonces va a estar súper bueno. Entonces, Aline, muchas gracias por estar aquí. Aline es bailarina e investigadora. Ella trabaja en la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil y su trabajo se enfoca en proyectos comunitarios para entender cómo la danza puede mejorar calidad de vida, sobre todo de personas adultas mayores, particularmente aquellas con enfermedades neurológicas. Por ejemplo, Aline tiene un proyecto sobre danza y Parkinson para personas mayores que sufren de esta enfermedad y cómo la danza puede actuar como terapia complementaria, aunque el efecto va mucho más allá de lo médico definitivamente, y Aline nos va a contar más de eso. Así que gracias, Aline, por estar aquí, es un placer tenerte. Y ustedes no lo van a poder ver porque en realidad estamos grabando esto por Zoom. Y al inicio, cuando Aline entró, nos hizo hacer un ejercicio de baile virtual. Estamos todas en diferentes partes del mundo en este momento. Y estamos empezando con una energía muy bonita y muy conectadas al arte de Aline, que es la danza. Y bueno, entonces por ahí, si es que escuchan referencias al respecto, es por eso. Y al final les vamos a compartir de todas maneras un poco de la música que a Aline tanto le gusta y que emplea en su trabajo al día a día para que puedan entender mejor la experiencia. Entonces, gracias, Aline, por estar aquí. Yo quería comenzar preguntándote, ¿cómo es que empezó tu camino? ¿Empezó desde la danza o tú empezaste como bailarina o quizás fue al revés, empezaste desde la salud y la vida después te llevó a la danza? Cuéntanos un poquito desde qué frente empezó. Empezó la danza muy pequeña, pues mi madre me llevó a hacer clase de danza cuando yo tenía 6 años, o sea, hace mucho tiempo. Ah, bueno, va a ser 50 años, ¿no? Porque voy a ser 56. Entonces hace mucho tiempo que empecé a bailar y empezó todo por la danza. Y la salud vino también porque tenía yo una preocupación desde muy temprano, pues tenía una preocupación con el cuerpo del bailarín. Entonces me preocupaba mucho con las cuestiones de lesiones, de cómo, por ejemplo, yo como una bailarina, pues podía tener una performance de danza mejor, o sea, cómo podía, pues, tener más flexibilidad o tener más fuerza y entonces siempre me preocupé mucho con esto, ¿no? Y ahí vino la graduación que la hice en educación física y después toda la parte de estudiar el cuerpo con una perspectiva más biológica, de un punto más de conocer la anatomía, la fisiología, la cinesiología del cuerpo y cómo todo eso podía ayudar. eh, Como primero, porque yo era muy joven, ¿no? No tenía una preocupación mucho con envejecer. Cuando yo era joven no tenía una preocupación con envejecer, o sea, y entonces pues me preocupaba mucho con mi cuerpo y cómo que yo podía ayudar a la gente, porque empecé a impartir clases de baile muy temprano como profesora de ballet, porque yo empecé en el ballet clásico y entonces una técnica que exige mucho del cuerpo y empecé a impartir clases de ballet muy temprano, ballet clásico para niñas y tal. Entonces me preocupaba mucho con ese cuidado del cuerpo, ¿no? Cómo podía cuidar mi cuerpo y cuidar el cuerpo de mis alumnos. Y entonces fue ahí que empezó
la salud. Y yo al principio, cuando era muy chica, pues tenía ganas de ser médico, pero luego ya decidí no ser médico porque pensaba que ser médico y bailar no iba a estar mucho no había mucha conexión, pero hoy puedo conectar un poquito más la medicina con lo que yo hago, pero me veía mucho. La profesión de médico es una profesión que tienes que estar ahí muchas horas dedicándote y tal, y no veía una posibilidad de seguir bailando. Y entonces dice, bueno, pero quiero seguir bailando y entonces no voy a ser un médico. Voy a hacer algo que yo pueda seguir bailando. Sí, totalmente. Es bien complicado en medicina realmente tener tiempo para la danza o para el arte en general, te entiendo un montón. Me preguntaba, Aline, si tú has tenido algún modelo a seguir dentro de tu búsqueda, dentro de las formas en las que has juntado arte y salud. ¿Ha habido alguien que te guió o que tú viste y dijiste, ah, sí es posible y gracias a eso también te dio un empujoncito? ¿Has tenido alguien que haya cumplido ese rol? Sí, encontré, pues cuando yo estaba en la universidad, fui, bueno, yo bailaba, yo hacía la universidad y seguía bailando como una bailarina de un grupo. Aquí en Brasil es un poco difícil ser bailarina profesional. Yo vivo en el sur de Brasil, yo vivo en Porto Alegre y entonces es una ciudad que no tenía como Río o São Paulo una compañía profesional. Y entonces teníamos grupos de personas que bailaban y tal, profesional, voy a poner así, ¿no? Pero yo bailaba todos los días y hacía la universidad y tal, y pues participaba de muchos eventos. Yo soy de un mundo analógico, yo soy de un mundo que no tenía la internet, ¿no? Entonces todo lo que venía para mí era de periódicos, de la tele, pues yo soy una generación que nací cuando ya tenía la tele, y venía mucha cosa también como de estas revistas que son revistas específicas de ballet, por ejemplo, de danza, ¿no? Tenía, pues yo tenía una asignatura, llegaba en mi casa por correo, ¿no? Me participaba de muchas cosas. Y entonces aquí en mi ciudad, pues hicieron un evento donde la gente bailaba, pues también tenía un seminario. O sea, venía gente de fuera para hablar la parte teórica de la danza, no la parte de la teoría, de la historia de la danza. Y vino una profesora que trabajaba en Brasil, pues empezamos con la primera universidad de baile, de danza, o sea, una licenciatura de danza en Brasil, la primera licenciatura de danza en Brasil, tiene 60 años. Tiene 60 años, o sea, tuvimos una licenciatura de danza en Brasil, en el nordeste de Brasil, que es muy lejos de donde yo vivo, que hace 60 años, pues tuvimos otra que era muy en el sur de Brasil, pero lejos de donde yo vivo, que Brasil es muy grande. En Paraná, pues vinieron gente de que trabajamos en la universidad, investigadores y tal, a hablar de la teoría de la danza. Y una de las personas que estaba aquí se llama Elaine de Marcondes. Es una persona que es médico, pero también bailarina. Y entonces la conocí cuando yo tenía 20 años, 19, no sé, era muy joven. Y ella vino a hablar de las asignaturas que enseñaba en la Universidad de Danza de Paraná, de Curitiba. Ella es de un otro estado, y entonces vino a hablar de la cinesiología de la danza, de toda la parte de medicina de la danza, cómo podía, o sea, todo lo que yo pensaba, pues ella estaba hablando, ¿no? Y entonces, pues dijo, mira, quiero ser como ella, ¿no? Es una persona que es increíble, todavía es joven, yo creo que está como 60 y pico o algo así. Ya no es más profesora universitaria, pero sigue haciendo un trabajo en Brasil muy importante, y fue una de las primeras personas en Brasil a trabajar con la medicina de la danza, ¿no? Y entonces ella sí fue una persona que la conocí de un día, pues dijo, mira, eso es lo que yo quiero para mi vida universitaria, quiero trabajar con eso, quiero hacer investigación en eso y tal. Y entonces ya fui a hacer mi doctorado. Cuando terminé mi graduación, pues fui a hacer mi doctorado en España. En mi graduación, en la educación física, pues conocí un profesor, su nombre es Eduardo Enrique de Rose en español, pues una persona muy importante, que fue la primera persona, es un médico también, conocido como el padre de la medicina del deporte en Brasil, el padre de la medicina del deporte en Latinoamérica.
tuvo un trabajo muy importante en Colombia, tuvo un trabajo muy importante también conocido como el padre de la medicina del deporte en España, por ejemplo. Y entonces trabajaba con medicina del deporte y todo lo que él hablaba, pues yo podía hacer como una relación con la danza, ¿no? Con la con la parte del bailarín profesional, de las lesiones, de la preparación física, que era lo que yo tenía un interés cuando estaba en la universidad, era mi interés trabajar con bailarines profesionales, ¿no? Trabajar con esa parte de investigación de performance de la danza, ¿no? Y entonces Eduardo Iquique de José es una persona, hoy tiene 80 y algo, pues sigue todavía siendo una persona de referencia para mí. Fue la persona que me puso en contacto con investigadores de España cuando hice mi doctorado en la Facultad de Medicina en Córdoba y terminé en Cádiz, en España. O sea, hizo toda una parte y una persona importante para mí, pero no de la danza, ¿no? Yo creo que la primera persona de la danza para mí como inspiración fue mi profesora de ballet. Mi profesora de ballet, una persona que le gustaba mucho leer, le gustaba mucho estudiar, y siempre a nosotras mucho diciendo que teníamos que leer, que estudiar. Pues yo hice una formación para ser profesora de danza, ¿no? De ballet con ella, y entonces era una persona que hasta hoy también sigue, ¿no? Viva con 76 años, pues hasta hoy hago clase de danza con ella y es una inspiración. Se llama María Cristina Fragoso. Es una persona de inspiración de la danza para mí. Y otro mucho maestro que tuve yo a mi vida, porque me gusta mucho estudiar, o sea, tengo muchas personas que podía decir, pero creo que así las primeras, ¿no? Las primeras personas que tuvieron ahí como una inspiración para mí. Aline, yo te quería preguntar, porque en el camino que vos has hecho y el camino que haces, como bien lo vas relatando, me dices de la educación física, de la danza, y ese link con la medicina no era algo obvio ni fácil en un Brasil y en una Latinoamérica y en un mundo en donde la danza terapia o la terapia del movimiento no era nada aún todavía. Entonces me imagino que has tenido muchos desafíos y has tenido muchos aliados y detractores, personas o instituciones o espacios que han sido muy difíciles. Entonces yo quiero que nos comente un poquito de las dos cosas, ¿no? ¿Quiénes han sido los facilitadores en la construcción de este camino, de esta unión entre la danza, el movimiento y la medicina y el bienestar? ¿Y qué situaciones han sido las más desafiantes? Yo creo que los facilitadores para mí fueron mis maestros. Yo siempre digo que las conexiones son muy importantes, ¿no? Que la persona tiene que estar siempre de los ojos abiertos. Y yo soy una persona muy de ojos abiertos y siempre pues con los ojos abiertos pues voy y pregunto, ¿no? Y pido ayuda o me intereso por el tema, ¿no? Y entonces siempre la gente me decía mucho que tenía yo suerte. Pero yo creo que suerte es un poco, puede que sí, que yo tenga suerte, pero creo que también es un poco de estar, de agarrar la oportunidad y hablar con las personas y hacer las conexiones. Entonces yo creo que eso es una cosa de mi personalidad que facilita mucho de que yo no tengo vergüenza de preguntar y yo no tengo vergüenza de escuchar que no, por ejemplo, que me va a poner mala o no sé. Voy y pregunto y si, bueno, tengo no, pues puedo preguntar a otra persona o la gente me va ayudando, me va diciendo, pues tienes que hablar con este y yo voy y hablo, ¿sabes? Y no tenía la internet, ¿no? No tenía la internet para que yo fuera, por ejemplo, para España, pues me dijo mi profesor, pues yo tengo conexiones con España y yo digo, ¿qué tengo que hacer? Pues tiene que enviarle un fax. O sea, era una cosa que Tal vez llegaba. vale la pena aclarar que el fax era algo antes de la internet, algo que viajaba, creo que, no sé cómo viajaba el fax, pero del otro lado llegaba el papelito con la indicación, Iba era por como un teléfono. telegrama, era una nueva versión del telegrama, digamos, ¿no? Que Sí, tal vez hay gente joven que nos escuche y no tiene idea. tienen idea, no tienen idea, porque eso era lo que puede ir, por eso era 1992, ¿no? 1991. Y el fax, pues, era algo que era por teléfono, yo creo, le enviaba como una carta por teléfono, llegaba más rápido, ¿no?
Y entonces pues dijo, te tienes que enviar un fax, pues pone mi nombre, pues hace una carta diciendo, pues conozco a Eduardo, rarará, pues me gustaría. Y la persona pues me contestaba que sí, yo no sé si eso es suerte o lo que sea, pero tenía una persona que te hace una recomendación, que tenía conexiones internacionales, y entonces siempre mi maestro, las personas que yo estudié, las personas que yo conocí, pues me ayudaban mucho. Y como dice María, como dijiste, pues era una cosa que no era muy lógica, no era una cosa muy que mucha gente lo hacía, ¿no? Y entonces Claro. también creo que, porque soy un poco distinta de la gente, eso también puede que sea bueno. Eso siempre digo a mis alumnos, ¿no? Porque me acuerdo de Josi, de Eduardo de Josi, esa persona que me facilitó para que yo fuera a España y tal. Cuando yo hice clase con él, pues él dijo a nosotros, que no me olvido, yo era muy joven, pero él dijo a nosotros, yo hice la facultad de medicina y yo soy el primer médico del deporte de Brasil. Yo hice algo que ninguna persona lo hizo. Él tuvo que ir a Alemania a estudiar y tal, y hacer cosas que podía ser, por ejemplo, un ginecólogo, que era lo que quería hacer, ¿no? Pero iba a ser igual a toda la gente, porque había como 400 de ginecólogos, y él era la persona diferente. Entonces, por eso siempre tuvo muchas oportunidades, porque no era igual a las otras personas, ¿no? Pero luego hay algo un poco más complejo, que son las personas aceptar en que tú seas distinto, ¿no? Y entonces hay también las piedras en el camino, ¿no? Tenemos un poeta brasileño que es muy conocido y que hizo una poesía que dice que siempre hay muchas piedras en el camino, ¿no? No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho. Es un poema, ¿no? O sea, que siempre habrá una piedra en el camino, ¿no? Sí. Y eso pues tiene uno que saltar, no sé. y eso es la vida, ¿no? Cuando yo empecé un curso de especialidad, porque yo empecé la universidad luego que viví en España, hice mi doctorado y volví a Brasil. Y empecé mi carrera académica, muy joven. Entonces agarré la oportunidad y luego pues tengo muchas ideas y yo digo, mira, voy a empezar una especialidad de danza en la universidad donde yo trabajaba. Voy a empezar una especialidad, un curso de especialidad, porque aquí en el sur de Brasil, aquí en Río Grande del Sur, en donde yo vivo, pues no teníamos graduación en danza. Teníamos una graduación que empezó no en Porto Alegre. Pues yo digo, mira, voy a hacer algo en Porto Alegre, es la capital, voy a hacer una especialidad, voy a ser la coordinadora de una especialidad. Pues hice el proyecto, empecé la especialidad y mucha gente me dijo que no iba a marchar. Entonces hay gente que siempre dice, eso no va a marchar. ¿Quién eres tú para hacer esto? O sea, ¿quién eres tú para tener esa idea y hacer esto? Eso no va a marchar. Y mi idea fue tener todos los profesores de acá, o sea, quería profesores de Porto Alegre, quería profesores de Río Grande del Sur, no quería traer gente de fuera, quería valorizar la gente de acá que yo conocía, que tenía competencia y que eran personas que podían estar conmigo en el proyecto. Pero escuché de algunas personas que eso no iba a marchar. Pero para finalizar, o sea, para mí, hay también una canción en Brasil que se dice Beijinho no Ombro. O sea, es una canción de fan brasileño que ella dice Beijinho no Ombro, que es como que está dando un besito en el hombro. O sea, para mí es igual. O sea, yo sigo, ¿no? Porque si voy a escuchar todo el mundo, pues no sé lo que iba a pasar conmigo, ¿no? Y una de las únicas personas que intentaba decirme las cosas era mi madre, pero que no la escuchaba igual. O sea, si no escuchaba a mi madre, no voy a escuchar a ninguna otra persona. O sea, entonces la respuesta es esa, que siempre habrá alguna persona para decirte que no. Tienes que seguir, no puedes estar ahí escuchando todo lo que la gente te dice, porque la gente siempre te va a decir muchas cosas malas y tienes que conectarte con lo bueno. Sí, totalmente. Y
Y bueno, luego nos pasas el poeta brasileño que nos comentaste para leer el poema completo. Cuando te encontrás con todas estas piedras en forma de voces o seres, ¿a qué regresabas tú? ¿Qué es lo que era a la danza o era hacia algo que aprendiste durante tu doctorado? ¿Qué era lo que te mantenía como, no, yo tengo que sostenerme de esto es en lo que creo? Sí, bueno, el no, casi nunca recibí un no para trabajo. Casi nunca recibí no para trabajo. O sea, intenté un trabajo y me dijeron no. Yo no sé cómo pasa en otras plazas de Latinoamérica, en Argentina o en Perú o en Colombia o no sé, en Chile, pero tenemos universidad pública y tenemos universidad privada en Brasil. Y entonces para estar en la pública tú tienes que postular, tú tienes que hacer como una postulación pública, pues tiene personas que te evalúan, tienes que hacer una prueba teórica de escribir sobre un tema, tienes que hacer una prueba, una parte de evaluación de tu currículum. Y esto toma un montón de tiempo y hay exámenes y bueno, Esto, pues aquí bien es así. burocrático. Sí, y entonces, pues, yo, por ejemplo, postulé una vez para ser profesora de la universidad pública y salí en segunda plaza. O sea, yo no pasé en primero, pues no me llamaron. Entonces postulé la segunda, pues salí en segunda plaza y no me llamaron. Desde la segunda me llamaron, pero yo no quise porque estaba en un trabajo muy bueno. Y cuando postulé la tercera vez, que es donde yo trabajo ahora, pues yo trabajo en la universidad pública, pues yo digo, mira, ahora yo quiero mucho eso, porque era para trabajar en la facultad de danza, porque yo soy profesora de la licenciatura en danza. Y entonces yo quería mucho, yo digo, mira, ahora yo no puedo estar en segundo, ahora tengo que estar en primero, ahora tengo que pasar en primero porque solo hay una plaza. Y entonces pues pasé en primero, ¿no? Entonces, por ejemplo, un no de trabajo puede que pasara, pero muchas veces pasaba porque, pero yo siempre tenía cuando me pasaba eso de pasar en segundo, yo no pensaba que el problema era de la otra persona. Yo siempre intentaba ver lo que había pasado conmigo para no estar en primero. ¿Qué hice yo para no estar en primero? Entonces, siempre que cuando tengo un no, pues yo intento ponerme en posiciones diferentes y no solo en la mía, pues diferentes perspectivas y intentar entender la situación de por qué yo tengo el no. Y entonces un poco es eso, sí. Pero vuelvo mucho para mis ideales, yo creo, lo que quiero yo, ¿no? Que yo ahora mismo, pues, tengo una cosa de intentar que el arte y la salud sea algo reconocido en mi país. Y luego el arte y la salud no es reconocida en Latinoamérica común. Entonces voy a recibir muchos nos, ¿no? O sea, que voy a recibir mucha gente diciendo que eso no, porque a veces las personas dicen no, pero porque no saben, O sea, pero porque no conocen o algo así. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, no? Para el no. Voy a la gente, voy a mis amigos, voy mucho también ahora yo creo que a conexiones internacionales. Yo creo que las conexiones internacionales pues nos ponen como en Brasil, por ejemplo, yo creo que en Latinoamérica pues tiene una conexión internacional, pues te pone un sombrero, te pone el sombrero internacional y solo de ponerte el sombrero, pues la gente ya, ay, qué bien, pero era otra persona, ¿no? bueno, justamente, ¿no? Este podcast, este espacio tiene que ver de alguna forma con lo que estás diciendo, ¿no? La generación bueno, armar del sombrero. Este es un podcast que llamamos y nos comunicamos con gente de distintas partes de Latinoamérica. Ya somos internacionales, pero sobre todo para juntarnos personas que hacemos cosas distintas que no entran en el montón. Lo hemos hablado con otras personas, a quien vos conocés, por ejemplo, Marisa, de Perú, que ella hablaba de ser el huevo en el ceviche, ser una persona que va a hacer algo que está como no esperado, ¿no? Y eso ya trae otras consecuencias y nos significa fortalecernos en otras cosas. Pero bueno, es un poquito la invitación de este podcast, a que nos juntemos y veamos cómo hemos hecho para resolver y saber que no estamos solos, no estamos solas,
y que podemos construir desde los distintos lados de las fronteras geográficas, políticas, para poder hacer esto, ¿no? Que es lo que vos has logrado, unir universos para mejorar la vida de mucha gente desde un lugar de amor total. Tu amor por la danza posibilita otras cosas, ¿no? Y eso me hace pensar en tu proyecto de investigación, que a mí me parece alucinante, porque nombraste algo de esto de utilizar el tango en Brasil. No entra del todo, usemos la música propia, y tu proyecto actual de investigación une la música de Brasil para Brasil, pero en distintas regiones. Entonces, si nos podés hablar un poquito de ese proyecto, que es precioso. Sí, pues mira, entonces cuando volví del doctorado, pues en España hice el doctorado, pero trabajé con personas mayores, porque Brasil no era un país de personas mayores, pero ahora Brasil ya es un país de personas mayores, o sea, estamos como envejeciendo muy rápido en Latinoamérica y entonces cuando fui a mi doctorado en 92, volví en 96, finales del 96 para Brasil y entonces tuve un contacto en España con personas mayores, con trabajo comunitario y tal. Y entonces volví a Brasil y empecé a intentar la vida en la academia, ¿no? Trabajar en la universidad. Y empecé con proyectos para personas mayores en un primer momento que no tenían enfermedades neurológicas. Y después empecé con un proyecto cuando ingresé en la universidad pública, hace 15 años que estoy en la universidad pública, pues empecé con un proyecto de personas con el accidente vascular cerebral y de danza para ese público, ¿no? Con esa persona. Y luego ya hace 10 años que tengo el proyecto con personas con Parkinson. Ese proyecto es un proyecto en la universidad, en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en la Escuela de Educación Física, Fisioterapia y Danza. Es un proyecto comunitario, o sea, abierto a la comunidad, que funciona en la universidad. Es gratuito porque está conectado con la investigación. Entonces, es un proyecto de investigación. Aquí se llama extensión. Yo creo que eso no sé si se llama también en Latinoamérica, pero es abierto, es en la universidad, pues puede recibir personas de la comunidad y es gratuito. Y entonces, y tengo también un otro centro, pues trabajamos con un centro que es un centro de envejecimiento y movimiento, en donde recibimos 480 personas mayores, que tenemos muchas actividades de Wow, muchas. ejercicio físico, en el agua, y yo soy la coordinadora de la danza, entonces también tengo el trabajo de danza con personas mayores que no tienen Parkinson, o sea, tengo 2 grupos ahí que coordino junto con nuestros compañeros de trabajo. Y bueno, y cuando empecé con el Parkinson hace 10 años, pues empecé a leer, y las primeras investigaciones que se hizo internacionales fueron de tango, de balsa. Y entonces empecé a mirar cosas en la internet, porque eso ya hace 10 años ya tenía la internet, ¿no? Entonces ya la gente puede ir a la internet y hacer la búsqueda en la internet. Encontré también el trabajo de Dance for Parkinson's, que es un grupo en Estados Unidos que tienen una formación para trabajar con Parkinson. Esa formación la tengo yo ahora, pues la hice también. Pero empecé a buscar, ¿no? A leer y tal, a estudiar. Y lo que pasó es que nos miramos y dijimos, bueno, vamos a trabajar con samba, vamos a trabajar con forró. Forró es un ritmo de Brasil. Entonces hicimos como un primer trabajo de investigación de samba y forró, que tenemos algunas publicaciones de los efectos de samba y forró en personas con Parkinson. Y empezamos en la pandemia también a trabajar con otros ritmos brasileños. Y ahora estamos con un protocolo de trabajo de investigación en danzas amazónicas, que son las danzas del norte de Brasil. Pero tenemos 2 ritmos que se parecen, yo creo que con Perú, porque Perú también tiene Amazonia, ¿no? Pero tenemos 2 ritmos que son muy populares en Brasil. Uno se llama carimbó y el otro se llama lundu, que son 2 ritmos que son típicos de la Amazonia brasileña, pero no es una danza que se danza, no es una danza indígena, son 2 danzas que se mezclan con la cultura africana que llegó en Brasil, con la cultura europea y con la cultura indígena.
Y entonces esos dos ritmos son ritmos que hicimos un protocolo. Ahora vamos a publicar la viabilidad del protocolo, si el protocolo fue viable, porque en el norte de Brasil se tiene una cultura muy distinta del sur. Yo vivo en el sur, en el extremo sur de Brasil, frontera con Argentina, con Uruguay, y la gente que está haciendo lo mismo que nosotros, pues aquí está Brasil, por la gente del norte, en Belém do Pará, que es en el norte de Brasil, que hace frontera con Guyana, o sea, allá del norte están haciendo lo mismo, están bailando las mismas cosas que nosotros. Estamos mirando a ver si la gente que tiene una conexión con la cultura va a tener un efecto más grande que la gente que no tiene tanta conexión con la cultura, porque aquí en el norte lo que sabemos de Belém do Pará, pues no comemos la misma fruta, no tenemos la misma comida, no tenemos el mismo clima, no son la misma ropa, son las mismas canciones, pero estamos haciendo una comparación. Y el protocolo fue viable para los dos, o sea, fue viable allá y acá. Danza carimbó aquí en el sur o danza carimbó en el norte. La gente se siente bien, o sea, la gente se siente feliz, se siente contenta. Estaba recordando también cuando nos comentaste sobre este proyecto, que es increíble, y quería preguntarte si nos puedes comentar más, porque quizás a los que nos escuchan no conocen esto, ¿cómo el arte mejora la salud? ¿O cuál es el papel del arte acá que sí, que genera bienestar colectivo con los grupos con los que estás trabajando? Bueno, yo creo que podéis compartir con la gente, por ejemplo, mis publicaciones o algo así conectada con lo que yo hago, que es aquí se dice orcille. Yo no sé cómo se dice en castellano. Orcid, orcid. Aquí se dice orcille porque aquí siempre que casi que se habla como japonés en Brasil, todo que se termina con D, se hace Facebook, Internet, orcille. En inglés es ArcID. Porque es un ID, ¿no? Es una identificación de investigador, ¿no? Entonces yo allí tengo todas mis publicaciones, pero yo soy una persona que para la gente, yo creo que lo que me gustaría decir a la gente que nos está escuchando, que la Organización Mundial de Salud en 2019, pues publicó un relatorio con, creo yo, que unas 400 revisiones y publicaciones y tal, que está disponible. Está en inglés diciendo que el arte que hay comprobaciones científicas de que el arte es buena para la salud. Entonces yo creo que es una cosa que es muy fuerte porque es la Organización Mundial de la Salud. Y eso fue en 2019, pero tuvimos la pandemia 2020, 21, 20, o sea, y eso yo creo que también se quedó un poquito ahí como sin poder desarrollar mucho. Pero el arte en la pandemia fue muy importante para las personas. El arte, las personas empezaron a ver, no sé, en Argentina, en Perú, aquí en Brasil la gente empezó a mirar en la tele mucha música, muchas lives de música, muchas cosas de hacer cosas en la internet, se conectar y a dibujar, no sé, el arte salió así muy fuerte, ¿no? Entonces la danza es muy buena para conectar. La danza es buena para la gente que tiene Parkinson, pues hay mucha evidencia científica de que la danza mejora, o sea, mejora los síntomas motores. O sea, las personas que congelan, que tienen Parkinson, pues congelan menos, mejora su marcha. Marcha es un término técnico para la caminada, ¿no? Entonces nosotros tenemos publicaciones de que la danza mejora padrones específicos de la marcha. La danza brasileña, el samba forró, pues es mejor comparado con la caminada tradicional, pues es mejor la danza, para el tiempo de balanzo de la marcha. O sea, tú tienes un tiempo de balanza mejor si tú bailas. Entonces hay muchas cosas que se sabe que la danza es buena, ¿no? Y que el arte, una otra cosa importante es decir que el arte en Inglaterra, porque están utilizando el arte como una prescripción social, y entonces están ahorrando dinero. En Inglaterra, pues salió un relatorio del gobierno, del parlamento inglés, que están ahorrando, solo decir para personas mayores, o sea, visitar en museos, y están ahorrando billones de libras. Y entonces hay muchas cosas que ya se sabe, o sea, lo que necesitamos hacer ahora es
que en nuestros países, que Latinoamérica, pues se entere de que eso está ahí, pues necesita ser una política pública. Pero eso ya pasa en otros países del mundo. Entonces no es una cosa nueva. Cuando yo empecé, era una cosa nueva. Ahora no es nuevo, ahora ya se sabe, hay periódicos, hay relatorios, hay publicaciones. Bueno, no se sabe todo, así como no se sabe todo en la medicina. En la medicina no se sabe todo, ¿no? Se tiene que hacer investigación, pero ya se tiene mucha evidencia. Y entonces es bueno para cuestiones de salud mental, es bueno para el cuerpo, de un punto de vista físico, y entonces eso, ¿no? Muchísimas gracias, Aline. Hay una pregunta que me encanta, que usualmente hacemos, que también para, ¿no? Para darnos esa esperanza, siento que nos has transmitido también un montón de esa resiliencia a través de tu camino. Si pudieses decirle a esa Aline que comenzó este campo nuevo algo, un consejo o algo que te ha dado todo este recorrido internacional de regreso a Brasil y de sostén, de fusión, de mezcla que estás haciendo ahora en tus proyectos, ¿qué le dirías a la Aline joven? Uh, qué pregunta difícil. Ahora está mi gata aquí con nosotras. Qué linda. Le paso la mamadera de Uma, mira, y Sí, así sí, se pásamela. Que llegué a la casa y no le di mucha atención. Ahora está aquí, quiere atención. Pues, ay, qué día, Mimi. No sé. ¿Por qué no? No tengo muchas cosas que me arrepiento, ¿sabes? Pero yo creo que iba a decir que siguiera haciendo lo que yo hice. No sé, un poco loco porque no tengo una vida tradicional, y eso no es muy fácil, pero yo creo que soy feliz con lo que yo hago, ¿sabes lo que te digo? Entonces no iba a ser de otra manera. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo tenía ganas de terminar la universidad muy rápido, porque yo siempre tengo ganas de hacer las cosas muy rápidas, ¿no? Yo creo que ahora, hablando así con vosotras y pensando un poquito mejor, lo que podría decir es que la vida pasa muy rápido, el tiempo pasa muy rápido, el tiempo pasa rápido, ¿no? Es todo muy una velocidad, pero después que viví una pandemia y que perdí personas que fueron muy importantes para mí en mi vida, yo creo que ahora tengo una manera de pensar un poco más, con un poquito más de tiempo. El tiempo está pasando más rápido para mí, pero yo no tengo tanta ansiedad para que las cosas o sea, que las cosas tengan que estar ahí cuando tengan que estar ahí. Yo era siempre muy de velocidad, de ansiedad, de que todo tenía que estar y que si no pasaba, pues me decepcionaba mucho. Entonces, lo que yo puedo decir para mí cuando yo era joven, que, que podía estar un poquito más tranquila en algunos momentos, a lo mejor, porque si pienso mucho, pues me decepciono, me quedo muy con una frustración que no pasó lo que a mí me gustaría que pasara, ¿no? Y hay pocas cosas que me arrepiento de no haber hecho, pero creo que la paciencia, la tranquilidad son cosas que son importantes cuando somos jóvenes y a lo mejor no tenemos mucho eso. Y a lo mejor para los jóvenes de ahora, que son muy más de estar tranquilos, tengo que estar diciendo a mi hija para que haga cosas, o sea, vamos a ver. Y entonces no sé, pero... Pero eso, estoy intentando quedarme un poquito más tranquila quizás. No sé si puedo, porque no es de mi personalidad. Ay, muchísimas gracias, Aline, por haber venido a este espacio con nosotras, compartido tu experiencia. Realmente desde el inicio nos has dejado así con la música en el cuerpo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotras y compartirnos. Y puedo compartir para terminar, para que la gente sepa lo que es. Voy a compartir aquí, así terminamos escuchando un carimbó. sí, Que que es de Donna Onechi, es una cantante muy... A ver si es lo que yo quiero compartir. Podríamos poner en la descripción el nombre de la canción, la cantante o el link, vamos a ver, para que la gente pueda ir y escucharla directamente, porque creo que por derechos de autor no vamos a poder grabar la canción en el episodio.
Pero hagamos eso porque realmente sí o sí creo que todos tenemos que escucharla porque es muy diferente entender cómo se siente, cómo se escucha la canción y así ayuda a entender mucho mejor de qué hemos estado hablando en el episodio. Así que gracias Aline por tu tiempo nuevamente, ha sido un placer tenerte aquí y gracias a todas las personas que han escuchado, hayan llegado hasta aquí en Cuidar, Crear, Contar. El próximo episodio también va a estar buenísimo, se vienen muchas sorpresas de diferentes culturas, diferentes territorios, así que estamos muy ilusionadas. Y pues nada, les dejamos con un pedacito de una canción, eso sí, compuesta por nosotras, en realidad por Mariana aquí presente, que es nuestra música en el equipo. Y ella ha compuesto la canción que usamos en la introducción y en el cierre de los episodios, por cierto. Así que Mariana, eres lo máximo y les dejamos con ese pedacito. Y ese sí no nos lo pueden bloquear. Así que los dejamos con eso. Y muchas gracias. Nos vemos la próxima.